Si ya fuiste a ver Barbie y te gustó, si no te gustó, si te movió cosas, si tienes dudas, si quieres escuchar alguna opinión externa sobre este tema, este episodio es para ti. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre qué sucede con la película Barbie, qué fue lo que movió, qué tan sí, qué tan no, qué tanto la odiamos, qué tanto la amamos. Quédate en este episodio porque este es preciso para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast y como ya pudieron escuchar en la intro, hoy vamos a platicar un poquito sobre la película de Barbie. A ver, ¿qué es lo que vamos a platicar y por qué este sería un tema importante para hablarlo en este programa? Primero que nada quiero decirles que yo ni siquiera es que sepa de cine. No voy a criticar la parte técnica, ni esta parte que si la fotografía y esas cosas, eso se lo dejaré a la persona adecuada. Pero, ¿qué sí puedo opinar? Bueno, me parece interesante que ha sido todo un fenómeno, ¿no? Finalmente la película ha movido a muchas personas, ha generado muchísimo ruido desde muchísimo antes de que saliera. Y además, bueno, claramente trae un mensaje a la película. No vamos a platicar de que si sí está bien hecha o no y que si el mensaje se vio correctamente o no. No. Pero la verdad es que me ha funcionado bastante bien el revisar algunas cosas y hacer algunas similitudes de Barbie con algunos temas de los pacientes, y entonces eso es lo que me parece como muy importante y que podemos rescatar para esta semana o para este episodio propiamente. Entonces, bueno, aclarado el punto, no quisiese recibir la crítica de es que tú no sabes porque, bueno, es correcto, no lo sé, y se los aclaro desde ahorita. Yo voy a hablar desde mi perspectiva como terapeuta, que eso es en lo que soy buena. Bueno, antes de hablar sobre la película, sí les quiero contar mi experiencia personal del cine, porque creo que también es interesante y no sé si va del todo con el tema, pero creo que un poco sí. Resulta que yo me fui al cine sola y entonces me fui a las salas estas VIP, que si ustedes conocen esas salas, pues los sillones son distintos o los asientos son distintos a los de las salas regulares. Estos asientos están como dobles, ¿sí? Y pues digamos que no hay separación entre un sillonzote y otro sillonzote propiamente. Entonces, ¿por qué? Porque pues normalmente la gente va acompañada al cine. Entonces, estos asientos están, digamos que juntos, y pues yo fui sola. Y claramente la sala estaba llenísima. Entonces me tocó compartir asiento con una chava que súper agradable y yo todo bien con eso. Pero sí me tocó vivir una experiencia desde el ser una usuaria que va sola a ver la película, que además si ustedes no han ido al cine solos, de verdad se los recomiendo muchísimo, porque miren, yo me fui justo a la VIP para poderme acostar cómodamente como si estuviera en mi casa, poder comer a gusto mis palomitas sin tener que compartir ni revisar que si otra persona quiere de otro sabor, y pedir lo que yo quisiese, que a veces no hay en las otras salas, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que yo iba como en un plan de consentirme y sí, pero me pasó algo muy curioso. El tema de los meseros, como están acostumbrados a que la gente vaya en conjunto, fue un show. Y aquí, si alguien que me escucha trabaja en Cinépolis, estaría buenísimo que lo revisaran, porque, o en cualquier cine, supongo que pasa en todos los cines, no lo sé, porque como yo estaba acomodada con otra persona que no conocía, pues claro que se saluda a uno por educación y todo, pero no es como que yo quisiese hacerme la amiga, y menos en un lugar donde no iba a platicar, sino a ver una película. Entonces, el mesero llegaba, yo estaba como del lado del pasillo, ¿no? Y ella pues estaba ya con los demás asientos, digamos. Y entonces el mesero llega y traía la comida, pero le preguntaba a ella, y entonces le preguntaba a ella como de, señorita, ¿usted pidió tal cosa? Y entonces la chava claro que decía, pues no, yo no la pedí, y entonces él decía, me equivoqué, y se iba. Y, y entonces claro que pues además estaba ya comenzada la película, porque el servicio también muy tarde, por cierto, yo llegué temprano y muy tarde. Entonces pues el chavo como que se iba, entonces yo tenía que estar súper pendiente de en qué momento ese chavo le preguntaba a la chava sobre las cosas que traían, porque en ningún momento se acercó a mí, porque nunca se imaginó que veníamos separadas, y entonces él preguntaba si se había pedido tal cosa, pues porque él suponía que veníamos juntas y que pues ella iba a saber lo que yo pedí.
Entonces me tocó mucho el estar haciendo, y a pesar de que les dije, yo le dije a la persona que nos entregaba el pedido, pero eran varias personas, claramente las que entregan las cosas. Y sí le comenté al primero como, oye, es que no venimos juntas, entonces pues pregúntame a mí, porque yo no alcanzo a escuchar hasta allá donde tú estás, aparte hablan bajito para no interrumpir la película. Y pues no sucedió. Entonces sí tuve como un poco esta incomodidad de tener que estar cada que pasaba alguien de las personas que entregan los alimentos, tener que estar revisando si de casualidad se iba a parar ahí conmigo y estar atenta así como a qué le decían a la otra chava para ver si era el mío. Y luego voy pues entre que la chava pidió algo que se parecía a lo mío, pero no era lo mío y ella escuchó un poquito mal. Entonces, pues sí, claro, y el mesero nunca en ningún momento se puso a preguntarme a mí o a la otra persona, que era yo, pues, qué quería o cuál era el pedido o si veníamos juntas o lo que sea. Entonces, bueno, queja número 1. Quisiese comentarles que sí hay gente que vamos al cine solos por gusto. Y pues un poco extraño, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto? Bueno, solo por platicarles y la queja no, que sí un poco. Sí, no, bueno, porque tiene que ver esto, bueno, la película, si no lo han visto, ni escuchen este episodio, váyanse de aquí. Pero si ya la vieron, pues saben la trama que tiene y saben el mensaje que hay de fondo, ¿no? Entonces, en ese tema del feminismo, pues sí, no estamos acostumbrados, ni feminismo, ni machismo, ni nada, a que las personas podamos ir solas a disfrutar algo. Tendríamos que ir en pareja a disfrutar de un evento, un cine, un concierto, lo que sea para divertirte, tienes que llevar a otra persona. Y no es que todo tenga que ver con el machismo, con el feminismo, sino que tiene que ver como con el tema social en el que vivimos. Así que por eso me pareció como muy, muy importante recalcarlo. Y la experiencia en general a mí me gusta ir y no me había tocado ir a la VIP sola, pero me gustó. Solo sí, qué feo que tenga que estar yo así poniendo toda la atención del mundo a ver en qué momento sí es mi pedido o no es mi pedido porque le dicen a otra persona, ¿no? Y ya, hasta aquí mi reporte, Joaquín, sobre este tema. Ahora sí vayámonos directo a el otro, que es el que nos incumbe aquí. No me había fijado que no había puesto mi lucecita y yo decía, como que me veo diferente. También aprovecho para decirles que si escuchan ruidos extraños de niños, pues no hay mucho que yo pueda hacer al respecto, por ejemplo ese. Entonces, bueno, voy a procurar, pues nada, no preocuparme por ello y espero que ustedes tampoco. Ok, ¿qué sucede con la película, no? Si ya la vieron, insisto, y es porque están aquí, entonces platiquemos un poco, porque es importante. Muchas, sí, particularmente mujeres, me preguntaron y me decían como, es que la tienes que ver porque quiero saber tú qué opinas y la tienes que ver porque vas a conectar como con esa parte. Yo sí soy esa persona que fui fan de las Barbies, o sea, yo sí no soy la persona especial y maravillosa que jugaba con otras cosas. Sí también jugaba a las luchitas, sí también hacía muchas cosas de niño, si nos vamos a expresiones estereotipadas de género. Pero yo sí era esa persona de la Barbie y pues también los que ya me conocen, pues sí luego ando así muy cookie cuando tengo ganas de andar cookie en el consultorio, entonces sí es una cosa que me gusta. Y sí, yo iba con otra idea a ver la película, hasta que me dijeron que no iba propiamente de Barbie el cascanueces, sino que iba como con un tema más profundo y eso me gustó. A mí la película sí me gustó. No es mi favorita, pero me gustó. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de esta Barbie estereotipada además, porque es la Barbie estereotípica, ¿no? En la que vive en este mundo maravilloso, precioso, donde todo funciona bien, donde todo es pues como todas las Barbies, bla, 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 este tema del inicio, que es importante mencionarlo, pero pues creo que no es el tema principal, ¿no? O más bien el conflicto principal. Entonces, sí, de cómo este mundo maravilloso en el que viven ellas, porque son muñecas, pues funciona así. Yo no sé si alguno de ustedes ya había revisado la historia de Barbie antes, pero muchas de las acotaciones o de las similitudes o de las menciones que hacen ahí, pues sí tienen que ver propiamente con la historia de Barbie, que sí es una historia que ha marcado mucho, sí, y que ha influido mucho en el tema del feminismo. Sí lo ha sido, o sea, sí es cierto. Si ustedes no saben nada de la historia, pues pueden meterse a buscar en su buscador favorito o hay un capítulo de una serie que se llama Los juguetes que nos hicieron, algo así, en Netflix.
The Toys That Made Us, creo que se llama. Bueno, esa. Entonces hay un capítulo específico para Barbie y hablan un poco de la historia, muy leve, es un capítulo muy cortito, está bueno, si les interesa, pues. Y bueno, iba hablando de cómo van cambiando las Barbies y cómo es que si justo pasan de que las niñas solamente jugábamos a ser la mamá de un bebé, de una muñeca, a que la muñeca tenía una historia y desde ahí ya es importante, ¿no? El juego empieza a cambiar desde que no solo somos mamás, sino que podemos jugar a ser justo el logo que sé lo que quiere hacer. Y sí, bueno, la realidad es que se supone que el modelo de Barbie viene de una prostituta no me acuerdo en qué país, es de donde sacaron el modelo original de Barbie y bueno, ya la fueron modificando y tuvo muchos contratiempos porque claro que las mujeres de la época, las mamás de la época decían, ¿cómo mi hija va a jugar con esta muñeca con un cuerpazo y que parece una prostituta? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo es que empiezan a aceptar a las Barbies? Por si ustedes no lo saben, se empiezan a aceptar a partir de que le ponen vestido de novia. Y entonces las mamás empiezan a pensar como, claro, es que entonces mi hija va a poder jugar a que es novia y se va a poder preparar y verse bonita y arreglarse para ser una novia, porque en ese momento es lo que se necesitaba. Entonces pasaron de prepararnos a ser mamás a también seguirnos preparando para ser mamás, pero también prepararnos para ser novias. Y eso es un dato importante. Ese es el momento en el que Barbie empieza a ser recibida propiamente como un juguete. Y un poco ahí mencionan levemente la historia al principio de la película, ¿no? Hablan como esta parte de las niñas jugando con muñecas y bueno, luego llega esta sensualísima mujer que es Margot, pues personificando a este juguete. Y luego me encantó ver a las Barbies inclusivas, que si no me equivoco apenas empezaron a salir en estos últimos años. Estuve buscando más o menos, pero creo que es 2022, corríjanme si me equivoco, que empiezan a salir las Barbies inclusivas y hay otras que ya empezaban a ser inclusivas, pero claramente no las dejaron. Y a ver, pues es que tampoco Mattel o cualquier empresa de juguetes tiene la culpa. Pues ellos es un negocio y van a vender lo que se venda, punto. Entonces, sí, por ahí estaba la Barbie embarazada y que no la querían porque, pues, ¿cómo va a haber una Barbie embarazada? O sea, ¿de qué me hablas? Pues, ¿dónde está el Ken? ¿De quién es? O sea, no. Que luego un poco también por eso aparece el Ken, ¿no? Y las otras Barbies que son en la historia, las que están en la pesticidad, ¿no? Las otras que están allá tiradas. También mencionan esta otra Barbie que es la de Barbie en desarrollo, ¿no? Que entonces un poco crecía y le iban creciendo como el pecho conforme se iba desarrollando, que claro, tampoco fue una buena idea según los consumidores. Entonces me gustó también como ver un poquito la historia muy, muy, muy grande de lo que fue la Barbie a través del tiempo. Pero amo esta idea en el que ya existen las Barbies inclusivas en la película. Y entonces, sí, yo he visto la embarazada, pero luego me di cuenta de la que tenía una prótesis y eso me encantó. Me encantó ver a la Barbie de la prótesis. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque es importante que las Barbies o que los juguetes tengan ese tema de la inclusión. Y hablando de inclusión también hay una actriz trans, no sé si ya la vieron, si ya sabían, pero hay una actriz trans ahí y tiene un papel importante, no es ahí una de relleno X, sí tiene un papel importante en la película y es una de las Barbies. Entonces me da mucho gusto también esa parte de la inclusión. Y bueno, porque es importante la inclusión y la representatividad en los juguetes, en el cine, en estas partes, ¿no? Pues yo creo que ya se ha hablado mucho de eso en muchos otros episodios de muchas cosas, pero sí es importante que las niñas tengan, o los niños, o los niños, o quien sea, donde verse reflejados, porque finalmente el tema del juego, pues sí, sobre todo ese tipo de juegos que tienen que ver con imaginación y con recrear historias que nosotros quisiéramos que nos sucedieran, pues claro que tiene que ver, o es más impactante cuando la historia se puede reflejar en mí. Y que fue un poco lo que sucedió con el tema de las princesas, que tampoco voy a entrar ahí, pero yo les puedo platicar mi experiencia personal. Yo soy muy fan de las princesas, muy fan de las princesas de Disney, no de todas, solo de esas. Y bueno, tengo mis favoritas, pero me acuerdo mucho que a pesar de que yo tenía mis favoritas y yo era muy feliz con ellas, una de mis favoritas es Bella, que claramente no se parece a mí. Y cuando aparece Rapunzel,
yo ya estaba más grande, pero sí hubo un clic en mí, por algunas características propias de personalidad de la princesa que me parecen similares. Yo me identificaba con Bella por muchas cosas y por la personalidad, ¿no? En algunas situaciones. Pero bueno, cuando aparece Rapunzel físicamente, no es que yo me parezca tanto, pero físicamente, pues era como, o sea, sí se parece, ¿no? Y sí estoy, y sí me veo ahí. Porque entonces era la niña del pelo largo y los ojos verdes, y güerita. Y claro, no es que yo con eso encontrara mi autoestima y no, pero sí hubo un clic en mí de decir, sí hay una princesa que se parece a mí, porque las otras no se parecían, pues yo no tengo los ojos azules, no podía ser Cenicienta, yo no tenía el cabello del color de Bella, yo no podía, esas cosas que como niño, pues claro que es importante, porque cuando tú acomodas el personaje, o sobre todo cuando alguien se está peleando por el mismo personaje, a veces tiene que ver con quién se parece a quién, que ya luego les haré un episodio de eso, pero bueno. Entonces, sí es importante la inclusividad o la diversidad más bien en los juguetes o en las imágenes a gran escala que los niños o las personas pueden ver. Entonces, bueno, qué hermoso que hubiera inclusión en esta parte. Y bueno, también el otro panorama que se plantea desde ahí al inicio es que pues Ken solo existe si Barbie lo mira. En la historia real de Barbie, o sea, sí, pero no, al principio Ken era el de las profesiones y ella lo acompañaba. Pero la realidad es que, pues claro que la que siempre tuvo el poder, porque así se llaman los juguetes, pues era ella, era Barbie. Entonces ya después, pues Barbie empezó a hacer un montón de cosas y Ken ya nada más era así, el hola soy Ken, ¿no? ¿Por qué? Pues también los directivos, pues hombres. Entonces, bueno, esa es la perspectiva que se plantea al inicio. El mundo es maravilloso, perfecto, son muñecas preciosas, aunque sí hay de todos los colores y sabores, todos, amé eso, de verdad. Y pues que Ken solo existe si Barbie lo mira, ¿no? Así puntualmente lo dice él. Y luego, bueno, sucede esto en el que se le empiezan a acomodar sus piecitos planos y ya no están así en punta. Que yo no sé si también ya han escuchado, pero el dato chistoso, Margot empezó a recibir muchos mensajes en sus redes por los pies. Porque hay gente que le gusta chupar patas, dicen. Entonces, empezó a recibir muchos mensajes por sus pies, que son muy bonitos, pues. Y pues ahí se ven todos preciosos. No sé si sean de ella, pero ahí se ven todos preciosos. Bueno, entonces ya sucede toda esta trama que ustedes ya vieron, que ella necesita irse porque entonces empieza a pensar en la muerte y empieza a pensar en muchas cosas humanas, que tiene que ir al mundo real y ahí va el chicle de Ken y la sigue y entonces en el mundo real se da cuenta de que las mujeres no son las que dominan, sino que dominan ellos. Y entonces pues se regresa a Barbieland a convertirla en no sé qué, no me acuerdo cómo se llama la ciudad esta que crean. No me acuerdo, pero bueno, en Kenland, ¿no? Supongamos. Y pero sí, cuando ya regresa Barbie se da cuenta, bueno, uno de que las niñas ya no creen en ella, ya no juegan con ella, por este esquema de tú, Barbie, tienes la culpa de todo el tema feminista y que las mujeres exijan una figura y, o sea, sí, pero no, o sea, tampoco es que la muñeca tenga la culpa, ni los creadores, ni el concepto de la muñeca. El concepto de la muñeca tuvo que dar a las expectativas de esa época. Qué feo, sí, pero pues esas eran, o sea, que querían que la gente no comiera, ¿no? Claro que también ellos tienen la oportunidad de mover las expectativas, pero es complicado que una empresa se vaya a arriesgar, como lo hace en su momento algunas otras empresas, y pues les vaya mal, ¿verdad? Cierta película que no le fue tan bien y recibió todas las críticas del mundo. También la de Boss recibió todas las críticas del mundo y se los tragaron por querer poner una escena que además los niños han visto 70,000 veces en las series que ya salen en su plataforma de confianza de streaming. Y bueno, entonces, ¿qué es lo curioso de aquí? Cuando ya se resuelve todo el tema de que si los Ken malvados usan a las Barbies como les lavan el cerebro y entonces la Barbie se vuelve súper servicial y entonces todo ese tema del patriarcado y bla, 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 que es claramente una exageración y quisiese hacer comillas en exageración porque no es del todo, en muchos lugares sí es así. Pero bueno, ahí lo hacen de una manera un poquito exagerada y chistosa para que no entre tan complicado el mensaje.
y empiezan como a hacer este cambio en las Barbies. ¿Cómo es que surge el cambio en las Barbies? Bueno, pues tiene que estar ahí la humana que habla de todos estos problemas que tenemos las mujeres. Si usted es hombre y vio la película y dice, ay, qué exageración, no, amiguito. No es una exageración, la mayoría de las mujeres vivimos con estos problemas. Y esa parte en la que la actriz, bueno, la chica esta habla de todas las polaridades a las que nos tenemos que enfrentar las mujeres, entre ser bonita pero no tanto porque tú atraes el pecado, verte sexy pero no tanto porque tú atraes que te abusen, ser inteligente pero no tanto porque eres soberbia. Todas estas polaridades terribles con las que vivimos las mujeres, la mayoría de las personas que yo he platicado y que la fueron a ver, les ha tocado fibras muy sensibles, incluida yo. Miren, ven, hasta mi garganta ya reaccionó. Entonces, sí es un tema del que claramente se habla un poco jugando y del que, pues, es una película, pues, ¿no? Pero sí es un tema importante y que por eso creo que la mayoría de las mujeres, no todas, no desde el tema técnico cinematográfico, sino desde el tema del mensaje, pues la mayoría o muchas mujeres sí lo pudimos sentir como muy propio y como muy reflejado de cuál es nuestra sensación. Por más que trabajemos a veces muchas cosas, la realidad es que hemos vivido bajo esa enseñanza de lo que deberíamos ser como mujeres y de lo difícil que es cumplir todo el papel de ser una mujer basándonos en conceptos que pudiesen ser tan contrarios, ¿no? Porque nunca se es suficientemente de un lado y si eres suficiente es demasiado, entonces vete al otro, pero ya estás demasiado en el otro y entonces el tema de la insuficiencia es muy común en las mujeres por esta temática o por esta situación y esta enseñanza. Yo con esto no quiero decir claramente que los hombres no sufren, los hombres sufren, desde otra perspectiva, que además ustedes saben que yo les defiendo bastante. Pero bueno, esto es innegable, o sea, claro que los hombres también sufren porque me lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho, ¿no? O sea, oye Laura, pero yo también sufro por el peso, ¿no? Por la discriminación. Sí, o sea, sí. Pero sufres porque la gente es fea, no porque un hombre debería ser delgado. Puntualmente las mujeres debemos de ser delgadas, jóvenes, inteligentes, arriesgadas, seductoras. Disculpen tanto corte, pero es que hay una mosca por aquí dando lata. Y muchas otras cosas, ¿no? Seductoras, etcétera, etcétera. Y no es suficiente, nunca es suficiente. Así que insisto, si ustedes son hombres y no entendieron ese punto o lo ven muy exagerado, de verdad se los digo que no lo es. No es exagerado y no es que las mujeres nos hagamos o se hagan las víctimas. No, sí es feo vivir todo el tiempo con una voz que te dice que deberías estar haciendo algo diferente. Y entonces, bueno, esta chica habla también de una cosa que conocemos como el síndrome del impostor, del que ya hemos platicado un poquito. Y por ahí les hice hasta un reel de ello, ¿no? ¿Cuál es el síndrome del impostor? Bueno, pues es la sensación de que los logros que estoy teniendo no son por mi mérito, sino que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Lo bueno el trabajo que tengo no es porque yo sea buena, sino porque me lo regalaron, porque me hicieron el favor, porque tuve mucha suerte, porque mis amigos los conecté, o sea, otras cosas que no tengan que ver con mis capacidades. Y habrá gente que sí, que bueno, pues qué suerte, ¿no? O qué preciosa vida. Pero no siempre, la mayoría de las cosas, ya lo hemos platicado, se deciden. Entonces, y pues se deciden y se mantienen de alguna manera. Si tú llevas tanto tiempo en ese puesto, pues normalmente va a ser por tus habilidades, en lo que sea, incluso en engañar. Pero el síndrome del impostor que tenemos muchas mujeres tiene que ver con esto, ¿sí? O bueno, que tienen, porque puntualmente yo sí puedo decirles que yo no, gracias al creador, yo no tengo pero sí muchas personas, pero puntualmente mujeres tienen este síndrome del impostor y entonces eso se ve reflejado o lo hablan en algún momento en la película, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a ser presidenta si yo no soy hombre? Cuando la que era presidenta pues era la Barbie, claramente. ¿Y cómo es que yo voy a hacer esto si yo no soy hombre? Los hombres son los que se encargan del poder, los hombres son los que se encargan de la seguridad, los hombres son los que se encargan de hacer las cosas bien, los hombres son los que se encargan de todo, ellas dicen, ¿no?
claramente cuando pues ellas eran las de previamente toda esta carga y toda esta responsabilidad y eran muy felices con sus puestos y con su seguridad y con todas sus cosas. Ojo, me gustó también que al final pues no es que regresaran a o sea, me gustó una parte en la que no regresaron a donde las mujeres eran las que mandaban y los hombres eran un estorbo o un accesorio, porque tampoco me parece la parte más adecuada y creo que ahí lo manejan medianamente bien en cuanto al mensaje en el que pues cuando este precioso Ken de Ryan Gosling le dice como es que no quiero volver a lo mismo y es que cómo es posible y es que yo no quiero y es que no y claro que pudiese haber terminado desde la relación de ellos dos, pues no lo hicieron así, o sea, no lo plantearon desde que entonces ella cae perdidamente enamorada de él, sino que ella sigue haciendo sus cosas, su vida y se vuelve una mujer normal en el mundo normal, ¿no? Pero este tema de también usar a los hombres como accesorios para que sientan lo que uno sintió, tampoco me parece la opción más correcta. Son personas, todos somos personas y todos deberíamos, pero yo, tener el mismo nivel, las mismas oportunidades, las mismas, todo. No la igualdad, yo no coincido con el tema de la igualdad y tampoco me quiero meter mucho ahí porque no quiero aquí problemas. Yo no coincido mucho con el tema de la igualdad, yo coincido más con el tema de la equidad, con la oportunidad de, ¿sí? Yo así pienso. Quizás me equivoque, pero yo así pienso. Entonces, bueno, esto me parece como muy lindo cómo llevan hacia la parte del cierre de la película, de, pues bueno, vamos incluyendo a estos pobres monos que lo que sucedió es que se pusieron fúricos porque los teníamos muy oprimidos, que básicamente es lo que está pasando con las mujeres, preciosos. Por eso es que las mujeres están enojadas, por eso es que las mujeres se han vuelto hacia la otra polaridad algunas. Claro que sí ha sucedido. Claro que sí hay. Claro que yo conozco gente que llega y me dice es que todos los hombres son unos todos, ¿no? Todos los hombres son basura, todos los hombres son malos, todos los hombres son lo que sea. Y no es cierto. Todos los hombres son personas. Punto. Bien, mal o lo que sea, eso tiene que ver con otras historias, pero no con el tema de ser propiamente hombres. Entonces, como lo resuelve, lo plantea la película, me parece lindo. Y también me parece una bonita llamada de atención lo que hacen, que es como, o sea, sí va a suceder, pero mientras nomás te vamos a dar este puesto de policía, o sea, sí te estamos dejando entrar, ya te dejamos hacer algo que no sea solo hacken, ¿no? Pero todavía no puedes ocupar puestos en el Senado, me parece, que es donde les dicen que no. Que un poco así fue lo que sucedió también con el tema de las mujeres, o que sigue sucediendo, ¿no? Bueno, sí te vamos a dejar entrar y sí te vamos a dar puestos importantes, pero no tanto, y más o menos, y no vas a ganar lo mismo que un hombre. Entonces, o sea, ahí va. Me parece como bien hecho esa entre chiste y no, ¿qué hacen al respecto? Y bueno, dicen ustedes, Laura, ajá, ya vimos la película. ¿Y eso qué? Bueno, punto número 1, pues sí, me gustaría como esta parte de la conciencia en la que no está tan alejado de la realidad. Claro que es una exageración, pues es una película, pero no está tan alejado de la realidad de lo que vivimos muchas mujeres, muchas niñas, muchas así. Y que creo que es importante. Me ha encantado de verdad lo que ha sucedido con la vivencia de las personas desde por ejemplo, las personas homosexuales, transexuales, de toda la diversidad sexual que se han presentado en rosa porque nunca pudieron tener una muñeca y es lo que ellos querían o ellas o ellas querían, y digo ellos no por demeritar a las personas trans, ¿no? Sino porque también hay hombres que les gusta jugar con Barbie y ya, y todo bien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Y no tienen que ser ni homosexuales, ni trans, ni nada. Pues son hombres que les gusta jugar con una Barbie. Como a mí me gustaba jugar con carritos y aquí andamos, todo bien. Entonces sí quisiese hacer como esta parte. Me encantó de verdad lo que se movió, toda la gente. Y luego escuchar todo el hate de toda la gente también. De, pinche gente ridícula. ¿Y por qué están en rosa? Ay, pues porque, ¿qué te importa? ¿No? También dejemos de criticar a la gente porque si quieren llamar la atención o no, pues ya la llamaron, ya cállate, o sea, no te están afectando en nada que vayan de rosa, no te afecta en nada, te afecta que está lleno el cine, pues sí, también está lleno el cine cuando sale Harry Potter y todo bien, y también está llena la calle cuando ganan las Chivas y pues ni modo, así pasa. Entonces, creo que es fomentar mucho por esta parte del respeto y la tolerancia, ¿no? Hacia todos, todas, todes. Y bueno, por último,
me ha tocado, insisto, como les decía, trabajar como con esta parte con algunas de las mujeres, y esta parte o este tema de Barbie y la película me llevó a cierta reflexión con la que llevo trabajando con algunas de las, más que reflexión, cierta analogía de las pacientes, y las que me han escuchado probablemente les va a llegar y se van a acordar, y sobre todo la primera con la que hicimos esto, que seguramente sí me está escuchando, pues sí, nos va a llegar aquí esto de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Y entonces tiene que ver con la Barbie tiene el logo de sé lo que quiera hacer. Pues justo ya les expliqué por qué no toda esta historia, y todo el mundo puede hacer lo que tú quieras, porque jugando tú puedes jugar a que eres lo que tú quieras, gustes y desees, y le cambias la ropita y entonces la conviertes en WhatsApp. Pero nunca nos dijeron que sé lo que quiera hacer también implica celo como tú lo quieras hacer. Y entonces lo que no aparece en la película, y creo que le hubiera dado todavía un extra, sería que, por ejemplo, hubiera varias Barbies doctoras, y esas varias Barbies doctoras tuvieran varias características, ¿no? Y entonces había una Barbie doctora gruñona, y había una Barbie doctora más amable, y había una Barbie doctora más no sé qué, o más alta, o más especializada, o más o menos especializada, o con un consultorio propio, o en un hospital, o trabajando para otra persona, o a eso me refiero. Sí, sé lo que quieras hacer también implica sé cómo quieras ser, y lógralo hasta donde lo quieras lograr, y llega hasta donde tú quieras llegar, y no está mal. No porque ya elegiste ser la Barbie doctora, o la Barbie ejecutiva, o la Barbie ama de casa, tienes que ser de cierta manera, porque yo no me acuerdo que venga un manual con las Barbies de la Barbie ejecutiva, o la Barbie doctora, o la Barbie ama de casa solamente se juegan de esta manera y solamente las puedes usar así. No, por eso luego las teníamos todas despelucadas. Y eso me parece importante. Creo que sería una buena forma de cerrar como toda esta analogía, como todo este golpe emocional que llegó para muchas mujeres. Sí, sean lo que quieran ser, y sean como lo quieran ser, mientras no afecten a otra persona, claramente, ¿no? Entonces, si tú quieres ser la Barbie maestra, sé la Barbie maestra que tú quieras, y juega como tú quieras con tus Barbies, para eso son tuyas, con tu vida, para eso es tuya. Tampoco tienes que seguir lo que hizo la otra Barbie maestra que tienes al lado de ti, y tampoco por eso vas a juzgar a la otra Barbie maestra que tienes al lado de ti. Si la Barbie gorda se quiso poner el crop top, qué bueno. Ella quiso ser la Barbie gorda con el crop top. Si la Barbie chaparra se puso la falda que no le quedaba porque la altura, déjala. La Barbie chaparra se quiso poner eso. ¿Sí me explicó? Entonces creo que en el punto en el que también las mujeres podamos entender esta perspectiva, y no solo las mujeres, también entra para los hombres, que puede ser el Ken que quiera ser, la Barbie que quiera ser, o no ser un Ken, o ser la Kena, pues también está padre y está bien, o ser un Ken no binario, o una Barbie no binaria, o lo que tú quieras, sé lo que quieras hacer y sélo como lo quieras hacer, siempre y cuando te haga feliz y no afectes a nadie. Creo que podría ser el logo mucho más adecuado. Y pues ya, ese fue el análisis que yo pude revisar, y más que un análisis propio de la película, sí quería platicarles sobre cómo fue para mí ver esta parte, y cómo es que yo vi que les movió tanto a muchos de ustedes, que por eso, miren, me apuré. Y un poco el hecho de que fuera al cine sola, sí fue porque quería, la verdad, sí quería ir más sola, pero también fue por esta premura, ¿no? De es que tienes que ir a verla, es que tienes que ir a verla, es que nos tienes que hablar de tú qué opinas, es que cómo lo ves, es que... Y de verdad llegaron con muchas cosas movidas después de verla. Sí, las consultas se basaron un poco en eso. Entonces, sí me pareció muy prudente que habláramos de este tema. ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios, mándenme ahí sus mensajillos, y pues ya nada, me cuentan a ver qué les pareció. Les voy a dejar algunas por ahí historias para que opinen y me digan qué opinan del episodio y qué opinaron de la película. Si tienen algo que decir, pues ya me lo contarán. Me despido como siempre deseándoles que tengan unas muy felices relaciones. Vayan a seguirnos a @clinicapserenity en Instagram y en Facebook, y contáctenos para cualquier cosa que sea amable, por favor. Y nada, me despido, les dejo, nos vemos la siguiente semana.